quiere decir que eres un fanático de la religión. Y esta es la colección de Schoyen, acumulada en Oslo por el empresario noruego Martin Schoyen. En uno de sus manuscritos, una tablilla de arcilla de hace 4.400 años, aparece una recopilación de dioses sumerios. Y estos son Enlil, Ninfil, Ninlil, Enki, Nergal, Hendulsanga, Inanna, Sabalam, Nignegal, Inanna, Utu, Nana. Lo fueron todo. Se legisló en sus nombres, sus historias, como las de todos los dioses, eran la verdad revelada, coma por coma y punto por punto. ¿Y sabes qué? Hoy no son nada. Vamos a hablar de Sumeria, que hoy se le llama Irak. Perdón. No es la única religión extinguida representada en la colección de Schoyen. También aparecen amuletos dedicados a Enki, el dios del agua dulce, en el que creían los asirios hace 2.800 años. Papiros egipcios dedicados a Osiris hace más de 3.000 años. Espejos de bronce con inscripciones dedicadas a dioses etruscos y rituales contra la migraña practicados por los sacerdotes babilónicos hace 4.000 años de edad. Por eso tengo que hablarte de esto para que podamos hablar si puede existir un Dios si nadie cree en él. O sea, tiene que haber una base. Hay que hablar del pasado para poder hablar del presente y del futuro. Son 5 religiones extinguidas sin salir de la colección del empresario noruego. Pero el número total de dogmas y evangelios desaparecidos es incalculable. En realidad, ni siquiera se sabe con certeza cuántas creencias diferentes siguen vivas. Se puede afirmar con seguridad que nadie sabe con exactitud cuántas religiones hay, aunque la mejor estimación es 4.200 a 4.500 religiones. Y esto lo dice el filósofo estadounidense Kenneth Scholler en su libro The Everything Works Religious Book. Es la misma cifra que ofrece Others.com, que es una página web especializada en acumular datos de religiones actuales. Otros cientos habrían desaparecido, o incluso miles, si tenemos en cuenta que muchos paleontólogos sostienen que otras especies humanas, como los neandertales, tuvieron creencias religiosas cientos de miles de años antes que la nuestra. De aquellas especies quedan huesos fósiles, de sus religiones ni eso. Ahora escucha bien lo que dice el profesor Daniel Abrams. Saltó a los medios de comunicación en el 2011 cuando su equipo vaticinó, mediante modelos matemáticos, la desaparición de las religiones a medio plazo en los 9 países que estudiaron, y fueron Australia, Austria, Canadá, la República Checa, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda y Suiza. Países en los que los censos disponían de datos de afiliación religiosa en el último siglo. Y según la tesis de Abraham de la Universidad de Northwestern y sus colegas, era sencilla. Ya la habían aplicado para calcular el ritmo de desaparición de idiomas minoritarios. Así que los científicos parten de la base de que un grupo social con muchos miembros es más atractivo
para un ciudadano y de que un grupo social tiene un estatus y una utilidad. Por ejemplo, ellos argumentan, en Perú puede ser más útil y tener un estatus superior hablar español que quechua. No vamos muy lejos. México es más importante hablar español que mixteco. Lo mismo estaría ocurriendo con las religiones en los países ricos, en los que las iglesias se vacían. Un eurobarómetro del 2010 mostraba que el 51% de los europeos creen en un Dios. Escucha bien. Otro 26% cree en alguna clase de espíritu o fuerza vital. Y un 20% no creía en nada. El ateísmo es mayor en Francia, 40%. En República Checa, 37%. Y en Suecia, 34%. Pero sigue siendo residual en países como Grecia, que de ahí te voy a tocar el tema. ¿Puede existir un Dios si nadie cree en él? Vamos a hablar de Grecia. Grecia es 4% que no creen en los dioses y Rumania es el 1%. O sea, Rumania sí cree en un Dios. El 1%, o sea, 1 de cada 10 no creen en Dios. Ahora, Abrams dice, el hecho es que las personas sin afiliación religiosa constituyen el grupo religioso que más crece en cualquier parte del mundo donde hay datos disponibles. Y las personas sin afiliación ya son mayoría en varios lugares. Y él dice, nuestro modelo sugiere que esta tendencia continuará. ¿Se podría calcular cuántas religiones se han extinguido a lo largo de la historia? Es una pregunta difícil. Debería ser posible obtener una estimación aproximada del orden de magnitud, posiblemente. El problema es que incluso esa estimación sería subjetiva, porque no hay una manera aceptada mundialmente para determinar si dos sistemas tienen suficientes elementos en común para constituir una sola religión, matiza el doctor Abrams. Se parece bastante a intentar contar el número de especies que han vivido en algún momento en el planeta, pero es incluso más complicado. En su libro Romper el hechizo, la religión como un fenómeno natural, el filósofo estadounidense Daniel Dennett propugna la investigación científica de las religiones e intenta predecir su futuro. En una de sus hipótesis más radicales, el fenómeno religioso ya agoniza. En este escenario, aunque puede haber algunas manifestaciones de resurgimiento locales y temporales, o incluso algunas catástrofes violentas, las grandes religiones del mundo pronto se extinguirían, como lo hacen cientos de religiones menores que se desvanecen antes de que los antropólogos puedan siquiera registrarlas. Y reflexiona Dennett, que es codirector del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. En ese escenario extremo, nuestros nietos vivirán la transformación de la Ciudad del Vaticano en el Museo Europeo del Catolicismo Romano, y la de la Meca en el mágico reino de Alá en Walt Disney. Ese es el pronóstico que él da. Ok. Resumiendo, ya hablamos que existen entre 4.200 o 4.500 religiones en el mundo, pero muchas han desaparecido, miles. Ahora vamos a hablar de las 5 más poderosas, las 5 religiones más poderosas del mundo. Y vamos a comenzar con la número 1, el judaísmo. ¿Cuál es el sentido del judaísmo? Llevar una vida tolerante con todos los demás.
estar agradecido siempre con Dios. Aquí nos muestra una sumisión a Dios, el único Dios. El agradecimiento se puede mostrar por medio de sacrificios. Seguir las leyes que Yahvé le dio a Moisés en el monte Sinaí, que son los 10 mandamientos. Que a los 13 años un judío niño ya debe cumplir, que ya es un judío total. Conozco a muchos que son mexicanos, pero son de descendencia judía. Identidad. Es una de las religiones más antiguas y lleva consigo gran parte de la historia antigua. Esta religión fue el punto base para que otras religiones tomaran una información, doctrinas y fiestas. Si tú piensas que el pastor te está diciendo que la religión de él es la única, ¿de dónde crees que salió? Ahí está. Esta religión, judaísmo, fue el punto base para que otras religiones tomaran información, doctrinas y fiestas. Esta información es muy valiosa para ti. El judaísmo es una de las pocas religiones que tiene un origen completamente propio, ya que el cristianismo y los musulmanes tienen varias partes y lapsos de los judíos, así como también patriarcas. En conclusión, el judaísmo tiene una identidad muy propia, aunque no sea muy diferente a otras religiones. Ahora, lo sagrado y lo profano. Sagrado. Básicamente, lo sagrado de los judíos es lo establecido en el Torá, que es el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Dentro de esta están los 10 mandamientos que Moisés promulgó a su pueblo. Los 10 mandamientos le dan una forma de cómo vivir en paz con Yahvé. Aparte, tiene una serie de reglas de tradición oral de cosas que no deben de hacer. Todo lo que aparece en esta parte es sagrado y los judíos místicos son muy estrictos con esto. Creen que absolutamente todo es cierto. El 100%, ¿ok? La lectura de las escrituras es un rito importante, es algo muy sagrado en la sinagoga. Ahora, lo profano para el judaísmo, no seguir las leyes de Moisés. Esto para ellos es un grave falta ante la comunidad y ante Yahvé. Si tú no lo sabías, Yahvé es Dios. Hay algunas reglas generales, como no comer cerdo, alabar a otro Dios, ya que ellos fueron los únicos de su tiempo en ser monoteístas. No estar circundando es un requisito para ser judío. No estar circundado, ¿ok? O sea, que te corten la piel del prepucio que le llaman el pene. En general, lo profano es no seguir la Torah. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es el mito? El mito de los judíos es que Dios creó todo lo que hay en el universo, incluyendo la tierra y todos sus habitantes, humanos, plantas, animales, etc. Otro mito es el que asegura que Yahvé escogió a Israel para ser su pueblo. También les dio la tierra prometida y lo selló con su alianza. Ritos. Los judíos tienen una amplia gama de celebraciones. La mayoría de estas se dan en otoño. Una de las principales celebraciones es la Pascua, que recuerda a Israel el éxodo de Egipto. Otro muy importante es la circuncisión, que establece un contacto con Yahvé. Los judíos se la pasan en fiestas como pureza familiar, donde purifican a los integrantes de la familia con una oración. También van por las calles recordando fechas pasadas, agitan plantas sagradas y el Shabbat es el día de descanso de los judíos. Ahora, ¿cuáles son las celebraciones importantes? Pascua, celebran el éxodo judío cuando ya se habían de los egipcios o ya se iban, cuando pasan el Mar Rojo y se establecen en la tierra prometida. Esta celebración empieza el día 14 de Nisan, el primer mes de junio. Shabbat es el día de descanso,
cuando no trabajan, ya que el trabajo es algo